y también concluimos con la parte 2, ¿no? Entonces ya vamos a tener ahora ya la práctica 2, inclusive la práctica 3, ¿no? Entonces voy a compartir inmediatamente las diapositivas. Por favor, me van a, si algunas veces no se comparte la pantalla, me comunican si hay algún problema al respecto, por favor. Entonces tenemos acá lo que hemos abordado la anterior semana, que son las medidas de tendencia central y de posición, también se llama de localización, donde tenemos que las principales, la media, mediana y moda, y entre las medidas de posición, que dice que describen la posición o localización que ocupa la distribución de frecuencias respecto a un valor de la variable, ¿no? En este caso, cuartiles, percentiles, hay también deciles, ¿no? En una distribución normal o gaussiana, como vemos esta curva, es una campana de Gauss equilátera, ¿no? Es decir, aquí tenemos una línea punteada o recortada, si quieren, donde este lado izquierdo es igual al lado derecho, 50%, 50%, de tal manera que el área bajo la curva es igual a 1. En este tipo de distribución, la media es igual a la mediana y es igual a la moda, muy cercanos, ¿ya? Es decir, puede ser que varíen con una unidad o con decimales, ¿sí? Eso lo vamos a abordar. Entonces, acá tengo la media de la muestra que representamos de esta manera X, con una rayita, o también se hace M de X, ¿no? Media de X, que es igual a la sumatoria, que ustedes ya conocen, de todos los XY, de todos los valores, respecto al número de datos, ¿no? Y la media poblacional, dijimos que utilizamos la letra griega mu, también es media de X, acá también es la sumatoria de todos los valores entre el tamaño, entre N minúscula, que es el tamaño de la población. Eso representamos como media poblacional, ¿no? Ya vamos a ver cuando hagamos inferencias estadísticas, que son muestras aleatorias. En estadística hemos dicho que siempre trabajamos con muestras por diferentes motivos, sobre todo por el tiempo, el coste y la disponibilidad de los datos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que se va a aproximar, trabajando con muestras, a lo que tenemos en toda la población. Esta población la definimos nosotros, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra población objetiva? De la cual vamos a extraer una muestra. Luego tengo algunas propiedades. La media es única, es simple su cálculo. Acá es un problema que los valores externos, como se toman en cuenta todos los valores, pueden distorsionar su cálculo, ¿no? O los valores muy pequeños o muy grandes. Por eso que muchas veces también se utiliza como una alternativa a la media, la mediana. Pues tengo un pequeño ejemplo, que son 5 datos, simplemente sumar cada dato que hemos visto, dividido entre 5, y este es el valor de mi media. ¿Qué pasa para una tabulación discreta donde se repiten algunos resultados? Yo tengo que hacer, mejor si colocamos XY por FI. ¿Qué es FI? La frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta dividido entre la frecuencia absoluta. Esta sumatoria de la frecuencia absoluta es igual al número de datos. Os planteo un ejercicio, acá dice, acá está mejor la fórmula. Me dice que debo X, por ejemplo, son años, calcular la edad promedio de 25 universitarios. Mi muestras son de 25 universitarios, de 17 años, los más que se han adelantado mucho, 4, 18, 19, 20, ¿no? Que, digamos, deben estar entre las edades que están ustedes, ¿no? Por ahí. Entonces, lo que hago es multiplicar XY por FI, 17 por 4, esta sumatoria me hace este valor y este es el valor de mi media. Esta es una tabulación discreta donde son el número de repeticiones, ¿no? Luego pasa a ver la mediana, que simplemente es el valor que divide en partes iguales a un arreglo ordenado, es decir, necesariamente hay que ordenar.
solamente estoy mostrando porque ya hemos visto todo esto. Sí, luego vamos con... luego tengo acá, por ejemplo, cuando la mediana, para trabajar con datos ordenados, ordena de menor a mayor, de 23 a 29, ya tienen las diapositivas incluso. Y el número de datos acá en este caso es impares. A este primer dato lo llama X1, X1, X2, X3, hasta el noveno dato, ¿no? Entonces, como es impar, es, ¿cómo ubicamos la media? Simplemente X sub n más 1 más 2, es decir, 9 datos más 1 dividido 2, X5. Directamente está en X5, que divide en partes iguales. 4 datos a la izquierda, 4 datos a la derecha, y el valor de la mediana es este valor de mi variable, 26. ¿Vale? Entonces ahí tampoco no hay mayor dificultad. ¿Qué pasa si son pares, como en este caso? Son 6 datos. Se saca la media de los datos centrales, ¿no? En este caso coinciden 70 más 70 dividido entre 2 y mi mediana es 70, ¿no? Acá, obviamente, hay que hacer un arreglo ordenado, es decir, de menor a mayor. Luego vimos que en tabulación discreta, cuando se repiten, por ejemplo, acá mi variable que fuera edad, de años cumplidos de 2 a 5 años, son 50 datos, ¿sí? Aquí tengo mi frecuencia, tengo 2, diremos 10, 3, 16, 4, 13, 5 años tienen 11 niños. Y estas son las frecuencias acumuladas que ya hemos aprendido a calcular. Tengo también las frecuencias relativas, frecuencias porcentuales y frecuencias acumuladas absolutas, ¿no? Que son con F mayúscula, F sub I. Empiezo con 10, a 10 le aumento 16, 26, a 16, 13, 39, a 39 más 11, 50. Llega hasta los 50 datos, no nos podemos pasar. Entonces, en este caso, ¿cómo vemos la mediana? Es lo que estamos hablando. Si n medios, ¿por qué hace entre n medios? Porque es el número de datos dividido entre 2. En algunos casos vamos a ver más adelante que puede ser con decimales, ¿no? Que sin embargo, cuando observamos, es observación 24, observación 23, observación tantos, no va a haber 25.5, ¿no? Entonces, eso también. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? No hay mayor problema cuando es par, son 25. ¿Dónde está la observación 25? ¿Dónde se ubica? Acá en esta flechita. ¿Por qué en 25? Primero empieza con la acumulada, además dice, de 10, ¿no? Es decir, de 10 más 16, 26. Acá, en este valor está desde la observación 11 hasta la 26. En esta observación de 4, o este valor de 4, tengo desde la observación al acumulado 27 hasta el 39, del 40 hasta el 50, estos son 39, 50. Entonces, aquí hay una reglita, esto es básico, para que se entienda. Si n medios, dice, es menor que f sub j, que el acumulado, la media es xj, es decir, este es f sub j, fíjense acá, en nuestro cálculo, dice, n medios ha calculado, 25. 25 es menor que 26, donde estaba. Entonces es directamente que está en el valor 2, si quieren, en el acumulado 2, f sub 2, es f sub 1, f sub 2, f sub 3 y f sub 4. Y a f sub 2 se le corresponde el valor de 3 años. Esa es la mediana. Pero ¿qué ocurre si n medios es igual a fj, ya no menor? Entonces, si es exactamente, debemos ubicar la mediana, va a ser, digamos, xj, el valor de xj, de x del siguiente es el posterior, j más 1. Si aquí tengo xj, este es j más 1 dividido entre 2. Dice ventajas y desventajas de la mediana. Fácil de comprender, no afecta la magnitud de los datos, es decir, los datos extremos no van a tener ninguna afectación. Cuando se tiene muchos datos, es mayor tiempo, digamos, para ubicar a la mediana, pero tampoco lo veo dificultad.
Entonces, en este nuestro ejemplo no hay mayor problema. N medios es menor que FJ, que el acumulado. 25 es obvio, menor que 26. Entonces, este es mi valor, que ya lo hemos visto en la anterior clase, que estamos repasando así rápidamente. La moda es aquel que se repite más veces. Acá la moda es 5. En un conjunto de datos, si hubiese otro que se repite igual cantidad, pueden haber más de una moda, ¿no? Y si todos son diferentes, no hay moda. No existe la moda. Moda para la tabulación discreta, simplemente el que tiene mayor número de casos. Acá si ustedes ven 3, es 16, 4 es 13, es fácil de ubicar. Y la moda que representamos como MO de X, de la variable, igual a 3, ¿no? Eso que también hemos visto. Ahora, ¿qué pasa si cuando nosotros clasificamos los datos, como hemos hecho en otros ejercicios, cómo calculamos la media? La media va a ser MI por FI sobre sumatoria de FI. ¿Qué es MI? Es la marca de clase o media de clase, de cada intervalo, ¿no? Si ustedes ven, de 40 a 46. Dice, mi variable X es kilogramos, el peso. Son 44 casos. De 46 a 52 son 5. De 52 a 57 y así va ubicando, ¿no? Nos da un ejemplito de 25 datos. Cuando son pocos datos no es necesario agrupar, ¿no? Por otra parte, simplemente de ejemplo para que podamos visualizar. Y acá que C es, ya saben que C es la amplitud o rango de cada intervalo, que es de 6 en 6. Además, hemos dicho que vamos a preferir, en bioestadística de Daniel trabaja con intervalos cerrados, ¿no? Se da una unidad. Acá nosotros vamos a trabajar con intervalos semicerrados, cerrado en 40 que nos ponemos, abierto en 46. No llega a 46. En 46 ya está el siguiente dato. ¿Por qué? Para evitar el problema del traslape. ¿Qué es el problema del traslape? La superposición de datos. Es decir, un dato no puede estar en más de 2 intervalos. Tiene que estar en un solo intervalo. Entonces tengo acá, además fíjense que generalmente la amplitud de cada intervalo va de 6 en 6. Y generalmente, porque les voy a dar un ejercicio donde esto no va a ser igual para todos. Tal vez hay alguno que no ha visto por conveniente el estadístico en agrupar los datos a un intervalo mayor, en algún punto, no un punto, en algún intervalo. ¿Qué dijimos acá? Como yo desconozco exactamente, me presento así, no sé si uno es 40, otro es 42, otro es 45, pero sí sé que son 4. ¿Cuál es el supuesto? Que se ubican a la mitad de cada intervalo de clase. Ese es el supuesto, cuando yo les pregunto en teoría. En datos agrupados, ¿cuál es el supuesto para calcular la media? Que los datos se ubican en la parte central de cada intervalo de clase. Por eso calculo MI. MI no es otra cosa que el promedio, es decir, 40 más 46 dividido entre 2, 43. 46 más 52 dividido entre 2, 49. Pero una vez que he calculado yo, como sé que todos son iguales, le sumo de 6 en 6. No necesito hacer acá datos 64 más 70, sino a 61, si yo le sumo 6, va a ser 67, ¿no? Entonces aplico mi fórmula, me dice para datos agrupados va a ser MI por FI. Multiplico 43 por 4, 172, y así que ya hemos visto en la anterior clase, hasta llegar a la sumatoria que sería 1369, que es 54.76, que prácticamente si redondeamos serían 55 kilogramos, ¿no? Que estaría entre 52 y 58, ¿no? Aquí, un valor intermedio, diríamos, en el 55. Eso, luego tengo la mediana para datos agrupados. Fíjense que hay otra formulita. ¿Cómo calculo la mediana? Esto otra vez podemos ver esta diapositiva. Acá, vamos a ver vamos a un punterito. Entonces acá, la mediana, primero ubicamos la mediana
para ver dónde está la observación. Son 25 datos, en este ejemplo, dividido entre 2, son 12.5, que no interesa, podemos tomarlo así. Prácticamente sería la observación 13, ¿no? Entonces me dice que la mediana va a ser al límite inferior, donde se ubica la mediana, más todo este valor donde está n medios, menos el acumulado de FJ menos 1. Sobre FJ es el valor, la frecuencia acumulada donde se ubica la mediana. FJ menos 1 es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana, es decir, un dato anterior. Eso es simple, que les voy a explicar luego. Y tengo sobre F sub J menos F sub J por C. Esa es mi fórmula. Ya saben que esa es la amplitud o dimensión del intervalo, ¿no? Esa es toda la explicación. Y también tengo, por si acaso, de una vez para la moda va a ser el límite inferior, donde se ubica el intervalo donde tenemos el mayor número de casos, la mayor frecuencia, delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por C. ¿Cómo calculamos delta 1? Aquí es un cálculo auxiliar. Delta 1, ¿y qué es el delta 1? Exceso de la frecuencia modal respecto al anterior. Es decir, delta 1 va a ser E sub J, ya no acumuladas, son las absolutas no acumuladas, es minúscula, aquí estamos viendo que es mayúscula, ¿no? Pues mucho cuidado, estas son las acumuladas y estas no. Menos el anterior. El delta 2 sería FJ, también lo mismo, FJ, menos FJ más 1, que es el posterior, el dato posterior, por decir, exceso de la frecuencia respecto al posterior. Entonces aquí ha calculado delta 1, te voy a explicar. Entonces nos vamos a esto, ¿no? A la mediana, que ya, espero que ya lo han visto. Entonces, ¿dónde está la observación 13.5? FJ, ¿no? Hasta aquí tengo en el acumulado 9. Desde el 10 hasta el 16, acá está donde se ubica la observación 12.5, o 13 si quieren, que es FJ, que sería entre 52 y 58. Coincidentemente, diremos donde se ubica la media, ¿no? Porque más o menos es una distribución normal estándar. FJ menos 1 es este, FJ más 1 es este. FJ, acá además, ¿dónde está el mayor número de la moda? Que es donde más valores tengo. Entre 52 y 58 está 7, y digo que es FJ. 5 es FJ menos 1, ¿no? Aquí, donde está 42 a 52, y FJ más 1 es 6 casos. Es para calcular la moda y es para calcular la mediana. Aquí está clarito, más clarito que el agua, no hay. Entonces, lo invisible. A ver, tengo entonces, voy a reemplazar mi fórmula que dice límite inferior. Fíjense, es el valor del límite inferior de cada intervalo y es el límite superior hasta aquí. Y son intervalos semi-abiertos, ¿no? Cerrado, abierto, cerrado, abierto. Es decir, no entra 52 aquí, entrará 51.5. Ya 52 ya entra acá. Y así sucesivamente para evitar ese problema que les mencionaba del traslape. Luego, es el límite inferior 52, en el medio hemos calculado. Luego tengo que es FJ, que es FJ menos 1 es 9, FJ es 16, entonces aquí entra, ¿no? Esa es mi fórmula. Tengo límite inferior 52, n menos 12.5, FJ menos 1, el anterior 9, F sub J 16 menos 9 por la amplitud 16, y fíjense 55, o sea, casi el mismo valor que la media, ¿no? Aquí en la moda hemos ubicado, el que más se repite es el mismo, ¿no? Que coincide con 52. Este valor de delta 1 es, diremos, que dice que es el FJ, que es 7, el anterior es 5, el otro valor de delta 2 es FJ, el mismo FJ, donde está la mediana 7, menos el posterior, para que puedan ver ustedes.
J más 1, 6, ¿no? Y entonces calcula y me sale 55, la moda me da 56, prácticamente lo mismo, ¿no? Una distribución normal está. Luego tengo, esto os voy a dejar como ejercicio, cuando trabaja con intervalos cerrados, de 100 a 119 cerrado. Da una unidad de 120 a 139. El problema que aquí que tienen que calcular es el límite de clases de A, que supone que es el, digamos, acá tenemos valores que han sido calculados en base tal vez a redondeos. Esto también es un tanto subjetivo porque debemos conocer la precisión del instrumento de medición, de esta variable, por así decirlo. Entonces, de esta manera también pueden trabajar y sacar sus valores. Son fórmulas más simples que trabajan bioestadística de manera. Eso se los dejo a ustedes para que vean. Finalmente, tengo una distribución simétrica, lo que hemos dicho, la media es igual a la mediana, igual a la moda, o aproximadamente igual. En una distribución, una curva simétrica, ya, fíjense, ya no tengo acá 50%, aquí 50%, obviamente el área bajo la curva es igual a 1, como en todos los casos, pero en este caso está sesgada hacia la izquierda. Aquí lo que la mediana divide en partes iguales las áreas. Aquí tengo esta área que 50% acá y 50%, pero la mediana. Y fíjense que en esta curva simétrica, que puede ser una chi cuadrado, que también vamos a ver, la mediana, la moda es menor que la mediana y la mediana menor que la media. Así que la media, como se está desplazando hacia la derecha, va a ser igual, mayor a la mediana, y por ende implica que la media va a ser mayor a la moda. ¿Qué ocurre? Lo contrario, cuando está sesgada hacia la derecha, asimétrica. Ubicamos aquí la mediana también, pero en este caso la media, el promedio es menor que la mediana y menor que la moda, al revés de esto. Ya se ubica en otro lado nuestro eje, diremos, de la variable. Aquí es menor que este, menor, por lo tanto también aquí era mayor a todas, ¿no? La media, aquí no. Son curvas asimétricas para la interpretación de nuestros datos. Entonces tengo eso. Vamos a ir inmediatamente a concluir con lo que nos faltaba, que también son sobre todo las medidas de posición, ¿no? Es la continuación del tema 3, que lo vemos a continuación, con lo que estaríamos completando nuestro tema 3 para abordar ya el tema 4. Estamos yendo muy bien en nuestro avance. Entonces son medidas de localización. Se dividen valores que dividen a datos ordenados en 4 partes iguales, por eso se llama cuartiles. Es decir, hasta aquí tengo el cuartil 1, hasta acá ubico el cuartil 2, acá el cuartil 3, y ¿cuántas regiones son? Aquí están los 1, los datos que se, acá en este, si quieren, en la segunda parte, en la tercera parte y en esa cuarta parte, ¿no? En 4 partes, por eso son cuartiles, en 4 partes iguales, además, iguales, ¿no? Además, tenemos que los cuartiles deben ser una ordenación de datos. Q sub m está aquí, m representa el cuartil, que es, si yo quiero calcular el cuartil 1, cambio aquí cuartil 2 por cuartil 3. Quiero calcular los valores donde se ubican o que corresponden a este cuartil, ¿no? Dividiendo los datos. Obviamente se arregla ordenado de menor a mayor, por si acaso. Entonces, lo vemos con un ejercicio posterior. Y además aquí para el cuartil 2 simplemente reemplazo, ¿no? ¿Cómo calculo mi fórmula? Dice x sub m menos n menos 1, el número de datos, sobre 4 más 1. Por ejemplo, si n fuera, por decirles, 9 datos menos 1, que fueran, digamos, 11 datos, ¿no? Y voy sacando, y esto, este resultado, sumo 1. Igual hago para el cuartil 2, simplemente reemplazo aquí 2 por, si fueran 10 datos, 2 por 10 menos 1, dividido entre 4, y este resultado le sumo 1. ¿Qué es? Me parece difícil, pero es simple, como lo vamos a ver en la otra diapositiva.
Esto es cuando los índices son enteros, es decir, este valor va a ser entero, no va a haber ningún problema. El problema es cuando los índices no son enteros. Estos índices que estamos calculando aquí. Entonces, lo que debe hacerse es interpolarse. ¿Cómo interpolamos? Ubicamos, digamos, xj más, todos entre paréntesis, m menos 1, menos, lo mismo que esta forma, más 4, pero aquí estamos menos j, menos este subíndice. Luego aquí tenemos x a j más 1, el posterior, menos xj. Y m simplemente cambiamos, ¿no? Si es cuartil 1, si es cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, esto que es nuestra fórmula, nuestra regla, es fácil cuando lo visualizamos acá, por ejemplo, tengo datos impares que acá me va a dar entero, ¿sí? No hay ningún problema. Digamos, cuartil 1, M1, ¿no? 1, 1 son 9 datos, como están bien. 9 menos 1, 8, entre 4, 2. 2 más 1, 3, es x sub 3. Lo mismo para el cuartil 2, m sub x sub m, 2 por esta misma fórmula, más 1. Toda esta operación, ¿cuánto es? x5. ¿De dónde? Vuelvo a repetir esto más. 9 menos 1, 8. ¿No? Por 2, 16. Entre 16 dividido entre 4, 4 más 1, 5. X sub 5. Es decir, está en este valor, en este caso de x3, que sería 64. De x2 corresponde, hemos calculado en x5, y mi dato 5 corresponde al valor de 69. Estas son mis variables, ¿no? Por si acaso un arreglo. Aquí simplemente estoy ordenando de menor a mayor. Y finalmente el cuartil 3, ¿dónde va a estar? Aquí en esta ordenación de datos va a estar en x7 de esta misma regla. Simplemente calculo x sub m, q sub m, perdón, porque esa es mi forma. Voy a ir un rato para que x, m simplemente es representado. M va a ser cuartil 1, cuartil 2, el cuartil que corresponde a 2, al cuartil 3, ¿no? Para calcular estos cuartiles, ¿sí? Entonces, aquí estoy haciendo esto, ¿no? Simplemente el cuartil 3 reemplazo por 3, 9 menos 1 entre 4, todo eso, ese aquí, no, 24, y todo eso que estoy sacando, ¿no? Y más 1 al x sub 7, 75, y tengo esos valores que pueden hacer. Ahora, ¿qué está el problema? Cuando mis índices son impares, como vamos a ver acá. Fíjense, sobre todo cuando tengo datos pares. Aquí ya no es par, de x8 a x9. En el otro es directo, ¿no? Es impar el número de datos. Entonces, como es impar ya, lo que me dice la regla, debo hacer esa interpolación, ¿no? Con esta mi formulita, que ya la tienen. 8 datos, y calculo el cuartil 1, igualito estoy calculando, ¿no? ¿Qué dice? El subíndice no es entero, me da 2.75, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale ese 2.75? De esto, ¿no? 1, 8 datos, menos 1, entre 4, más 1. ¿Por qué 4? Divido en 4 partes iguales. Y este resultado debo sumar 1. Entonces, ustedes ven, 7 dividido entre 4, mentalmente va a ser 1.75. 1.75, le sumo 1, va a ser 2.75. ¿Qué hacemos? Dice, se debe buscar el entero inmediato menor. ¿Cuál es el entero inmediato menor de x 2.75? Es 2. Si fuera el mayor posterior sería 3, ¿verdad? Pero aquí nos dice el entero, si el vuelvo a repetir, no es difícil. El subíndice no es entero, se debe buscar el entero inmediato menor, es decir, me da toda esta suma de este subíndice, me da 2.75, entonces j, x sub j va a ser igual a 2, es decir, trabajamos con x2. Acá está x2, x2 es 52. Aquí, todo este cálculo, tal como está, esto lo mantenemos tal como está.
Ya sabemos que todo este cálculo me da 2.75. A esto les resto XJ, que me dice mi fórmula, que sería J, que sería 2. ¿eh? Y aquí tomo los valores de X2 más 1, que sería 3, que es de 53, y X2, que es 52. De esa manera me dice que mi cuartil 1 tiene un valor de 52.75. De igual manera, los otros valores, al inmediato menor, 4 aquí, hace lo mismo que este, lo mismo, el cuartil 3 lo mismo, que simplemente les voy a dejar para que puedan observar. Ahora, ¿qué ocurre en una tabulación discreta? En una tabulación discreta, ya saben que se van acumulando los datos. ¿eh? Aquí tengo X1 con su frecuencia, X2 con su frecuencia, y así sucesivamente hasta llegar a XJ, que corresponde a FJ, ¿eh? Donde se ubica en unas palabras el cuartil, si quieren. Hasta acá tengo acumulando el acumulado F1, que empiezo con este, F2, que sería F1 más F2 minúscula, y así sucesivamente. Les voy a dar un ejercicio de razonamiento, a ver, para calcular también, teniendo algunos datos, como calculamos las relativas y todo aquello. No es todo tan mecánico. Y aquí tengo FJ. Aquí simplemente para ver que este es FJ más 1 el posterior, FJ minúscula más 1 el posterior, el anterior sería este, el anterior este, ¿no? Hasta llegar al késimo dato, ¿no? Y estos késimos datos deben igualarse, ¿sí? Entonces, igual calculamos, como hemos hecho, dividimos en 4 partes, pero pues para datos tabulación discreta, luego vamos a ver para tabulación en datos agrupados, en intervalos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Tengo mi dato, n-1 entre 4 más 1, esta es la misma fórmula. De resultados toma el entero inmediato inferior. Este será el valor de C. Dice ahora, si C es menor que J, menor que el acumulado que es de J, entonces este cuartil que queramos calcular directamente va a ser este valor de XJ. ¿Qué pasa? Lo mismo que hemos hecho. Si C es igual a FJ, entonces vamos a tener que el cuartil, que hay una interpolación, XJ, más todo esto mismo, M menos N entre 4 más 1, menos C. Aquí estamos restando el valor de C, que es el resultado de esta suma de M por N menos 1 más 4 menos 1, ¿no? Ese es. Y además, dice, el resultado toma el entero inmediato inferior, este será el valor de C, el inferior, ¿no? Ahora, aquí tengo eso por, dice, XJ más 1, que sería este valor, lo mismo que hemos hecho, el posterior a FJ, menos XJ, que sería, acá nos está explicando. Entonces, con esta tablita vamos a ver cómo, con un ejemplo, podemos, eso les di al otro grupo, no tenemos tiempo para que trabajen, 10 minutos, y luego me lo manden como tarea, pero vamos a hacerlo directamente. Aquí tengo con frecuencia común 17 más 20, son 40 datos. Son las repeticiones, aquí se ubica el mayor número de datos, y no importa. Aquí tengo los acumulados. Aquí tengo el cuartil 1, que es 1, simplemente ya estoy reemplazando en M, n-1 entre 4 más 1. Fíjense, me da con decimales y redondeo al inmediato inferior, ¿eh? Que es 10. De 10 puntos, el inmediato entero, subíndice, sería 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Si en este caso tomo 10, ahora si este valor de C es menor al acumulado, entonces directamente corresponde a este valor, como acá. ¿eh? Dice aquí, calculo, en este caso, FJ, ¿cuánto es? Aquí tengo 10. ¿Dónde está 10? Acá. ¿eh?
el valor de J, ¿no? Desde aquí está 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como 10 es menor que 12, directamente mi resultado es 20. Ese es el valor que toma. Acá lo mismo, el mismo cálculo. Para M2 simplemente calculo entre 2. 20, el acumulado es 2. Es más 1, 20.5. Redondeamos al inmediato. Es la regla que estamos. Voy a volver a repetir. De los dos toma el valor cuando es decimales, con decimales, como hemos visto anteriormente, se toma el entero inmediato inferior. Este es el valor de C. Ese le damos al valor de C. Este es el nuevo valor que estamos calculando. En este caso, 10. Aquí estamos redondeando a 20, porque es el inferior, no el posterior. Entonces, buscamos dónde está el acumulado de 20. Está acá, ¿no? En este dato. 20. Y además hemos visto que 20 es menor que 27. Igual que este caso, no hay ningún problema. Entonces, Q2 será donde está el valor de 23. Lo mismo acá, no hay ningún problema, ¿no? C igual a 30, 30.25, todo ese cálculo, ¿dónde está la observación 30? Aquí. Por si acaso desde 30, 31, 32, 33 hasta la 37 está acá. Entonces, directamente, como es menor, directamente el valor del cuartil 3, en otras palabras, va a ser igual a x4 y al dato 4, si quieren, x sub 4, y este va a ser igual a 25, ¿sí? De esa manera vamos bien. Ahora nos vamos a cuartiles en datos agrupados. Fíjense, en intervalos. Acá hay un error, lo he rayado. Se ha puesto que es 6, es 8, porque está yendo de 8 en 8. ¿Eh? Acá hay los cuartiles. Para calcular el cuartil 1 es donde se ubica el cuartil 1, límite inferior, más m más n dividido en 4, menos FJ menos 1. FJ es donde se ubica ese cuartil, más fácil, menos FJ sub 1 anterior, por C. Estas fórmulas son equivalentes a los percentiles, cuando dividimos nuestros datos en 100 partes. Quiero calcular, diremos, hasta el 25%, hasta el 50%, hasta el 75%, hasta el 80º percentil, que luego vamos a explicar, que sería el 80%, ¿no? De los datos, donde se ubican. Entonces acá hay este error en el libro, ese libro que hemos tomado, es 8, no es de 8 en 8, ¿no? Aquí ha calculado como, es otro ejercicio que ha confundido el libro, aquí ya lo he corregido, es 8, aquí tengo sus frecuencias acumuladas. Entonces calculamos M por N, lo mismo que conocemos, es 6.25, no hay ningún problema. ¿Dónde está la observación 6.25? Está acá. 6.25 es menor que 9, entonces aquí va a estar mi cuartil. Límite inferior, ¿cuál es aquí? Va a ser 48 más este valor de 1 M por N, 1 por 25 entre 4, me da 6.25, y que ya hemos calculado. Este es FJ, aquí está el cuartil, que es, estamos diciendo que es 48. El anterior, ¿cuánto es? Es 4, ¿no? El acumulado FJ menos 1. El valor donde se ocupa está ubicado el cuartil 1 es FJ. FJ corresponde a 9. FJ mayúscula. Menos FJ anterior sería 4. Por 8 todo me da 50.7. Lo mismo el cuartil 2. Me hacen este cálculo, lo completan y me lo van a dar la próxima clase. Estos resultados, ¿ya? De aquí, cuartil 2, cuartil 3. De tarea que os voy a pasar en su cuaderno. ¿Sí? Ahora es valores. Fíjense, ¿qué son los percentiles? Valores que dividen los datos en 100 partes iguales. Se representan por P sub K. Fíjense acá, en el cuartil 1 es el percentil, 25º percentil. Aquí en el cuartil 2 es el 50º percentil, 50.
Pero puedo tener el 70º percentil. Aquí sí, el 75% sería 75º, ¿no? El 75% que es igual al cuartil 3, al cuartil 1. Y me dice aquí que calcule ahora el percentil 50, percentil 75, todo eso, ¿no? Me da un conjunto de datos, ¿sí? Y me dice, por ejemplo, que calcule el percentil 50. ¿Cómo calculo el percentil 50? Divido los datos en 100 partes. O sea, si quieren el 50 por 25 o directamente por punto 25, aquí no está haciendo, divide entre 12.5, entre 100, 12.5. ¿Cómo calculo el percentil 50? ¿Dónde se ubica ese percentil? Acá, ¿no? FJ. Este otro es FJ menos 1, para reemplazar acá. Entonces aquí está mi dato, puedo calcular aquí también mi media, mi mediana, mi percentil, todo eso. Pero les voy a hacer una pregunta luego. Si ustedes ven el límite inferior, 52. Límite superior, 58. Reemplaza. Todo este valor me da 12.5. Simplemente estoy haciendo eso. Entonces me puso menos FJ menos 1, 9. FJ es 16. Este valor. 16. Menos FJ menos 1, este 9, el mismo 9, por la amplitud. Aquí de cuánto en cuánto se ha equivocado con este ejercicio, ¿verdad? De 6 en 6. Que es la amplitud o dimensión de cada íntegro. Reemplaza todo eso y calcula que el percentil 50 es igual a 55. A ver, como una pregunta. ¿Para qué? A ver, en su cuaderno hacen, ¿cuál será, cómo se interpretan los percentiles? Los diferentes percentiles. ¿Cómo se interpretan? Sobre todo en una agrupación de datos o en datos agrupados. ¿Y cuáles tenemos? La utilidad o interpretación, ¿cuál es la utilidad o interpretación de los percentiles? Y aquí me dice que el percentil 50 corresponde al valor de 55, es decir, aquí casi a la mitad, ¿no? Además, si ustedes se ubican, el percentil 50 o del 50% es igual al cuartil 2 y también es igual a la mediana, para los que han estado siguiendo la clase. Aparte de esa interpretación que les estoy pidiendo. Entonces, antes que nos vayamos, quiero que veamos esto, lo que han hecho hoy día en clases, en práctica. Tengo aquí un archivo, para los que han ido viendo, voy a abrir, acá tengo diferentes ejercicios, aquí tengo glucosa en niños, voy a abrir mis 100 datos. Estos datos, yo tengo aquí las opciones, tengo en cualquier orden, para, no los estoy agrupando, después los puedo agrupar, ¿no? Puedo agrupar en esta columna 2, diremos, agarro mis datos y les digo, a ver, ordenar. Quiero ordenar, es mi variable, la glucosa, creciente, aceptar, diremos. Aquí en la columna 2 tengo la glucosa ordenada, de menor a mayor, ¿no? Aquí tengo, diremos, 56, este dato que hemos tomado, podemos tomar el menor como 55, no sé. Ah, no, todavía está menor. 55 es mi menor dato, ¿no? Fíjense, si he agrupado de 3 en 3 cerrados, 1, 2, 3, 4. Ya tengo aquí, digamos, cuántos datos, hasta el siguiente tantos datos, voy acumulando, del 55 hasta el 81, ¿no? Son glucosa, les preguntaba a ver cuáles son las unidades de la glucosa, ya saben que es en miligramos por decilitro, ¿eh? Es glucosa a veces diluida en 100 niños, que me he ido ordenando.
Pero, sin embargo, también diremos, yo tengo ya las estadísticas que hemos estado viendo. Estadísticas básicas, es fácil. Aquí, entre estadísticas, es el paquete Minitab. Estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Aquí, cualquiera, ¿no? Ya pongo la glucosa, diremos, glucosa. ¿Qué estadísticas me pide? La media, el error estándar. A ver, ¿cómo calculamos el error estándar de la media? Desviación estándar, que vamos a ver la próxima clase. Puedo calcular el coeficiente, la varianza, el coeficiente de varianza, todo. El valor mínimo, máximo, eso lo voy a quitar. No tengo tantos datos. Desviación estándar más. Después el valor mínimo, máximo. Después tengo el cuartil 1, fíjense, el primer cuartil, la mediana, que es el cuartil 2, el cuartil 3, tercer cuartil, y así. Y digo aceptar. Ya tengo esa cosa y aceptar. Esto. Estadísticas. Aceptar. Y aceptar. ¿Por qué no está aceptando? La variable. Ya están mis estadísticas. Aceptar. Y aceptar. Entonces ya, fíjense, aquí me dan mis resultados. Lo voy a ampliar un poquito esto, para que se pueda ver. Bueno, ustedes han ido agrupando. Tengo acá 100 datos. 100 datos. La media, el error estándar, desviación estándar, el mínimo, el cuartil 1 es 62. Como está trabajando con 000, por si acaso, ¿no? Como 00. La mediana, el cuartil 3, el máximo, ¿no? Eso diremos, como ya la máquina, pero nosotros debemos saber representar. ¿Qué pasa con las gráficas? Aquí también puedo tener una gráfica de dispersión, luego vamos a ver todo eso. Aquí en histograma. Y aquí es un histograma simple, lo de base que han estado viendo. Aquí con ajuste, diremos, ajustado una campana de Gauss. ¿Sí? Y coloco. La máquina o el programa me va a dar directamente los intervalos. Una cosa cualquiera, puede ser de la columna, pondría tiempo, la columna 2. ¿No? Glucosa ordenado. Puedo variar la escala, aceptar. Me va a dar mi gráfico. Fíjense. Glucosa ordenado de menor a mayor, que ha ido de 55 a 81. ¿Ven? Aquí trabaja con intervalos. En el ejercicio que ustedes han trabajado con las reglas de Asturias, han trabajado, digamos, pueden ser un poco menos o uno más, se ha pasado, ¿no? Digamos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me he hecho intervalos más estrechos. ¿De qué dimensión? Acá tengo de 53.75 que comienza acá, ¿eh? Hasta 56.25 que es hasta acá. Es decir, tengo 2.5, de 2.5, seguramente ustedes han trabajado de 3 en 3, para ver. ¿Cuál es el problema acá? Que la máquina me está trabajando con decimales. Cuando ustedes leen, no nos da, pues, cuando en un glucómetro, cuando vemos, me dice, diremos, los datos normales de 70 hasta 100, incluso excepto hasta 110 por ciento, ya por debajo de 70, saben que es hipoglucemia. Entonces, no me hace esa interpretación, ¿no? Él no sabe qué valores estoy redondeando, cuál es la precisión de mi instrumento de medición, que van a ver también ya, ¿no? Es un control de calidad de medicamentos, en control de calidad también del laboratorio clínico, pero constante todavía en 5º año, ¿no? Y van a ir viendo todo eso para ver la precisión, sobre todo con lo que es la dispersión de datos, el coeficiente de variación, la varianza, todo aquello, ¿no? Los límites de aceptación, todo aquello. Entonces acá me da esto que está trabajando de 2.5 en 2.5, ¿no? Pero me interpreta, sí, pero más o menos han tenido ese gráfico de este comportamiento. Acá está, entre qué valores está. Ahora, en esta distribución de datos también, ¿cómo sería la interpretación, diremos, si calculamos el 25º percentil, la mediana, el percentil 50, que es 50º percentil, que es más o menos la mediana, por así decirlo? ¿Cuál es lo que les preguntaba? ¿Cuál es la interpretación, ¿no? De los datos? ¿Cómo leemos? ¿Qué representa?
ese percentil que está en su nombre propiamente dicho. Entonces es eso que quería también que vean cómo vamos a ir aplicando el paquete estadístico Minitab. Entonces hemos hecho una buena clase hoy, quería hacer un tema más, pero no correremos tanto. Ya nos toca después el tema 4, afinar con ejercicios y demás cosas, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar acá, jóvenes y señoritas, que hemos tenido nomás una buena asistencia. A ver, ¿quién están en clases? Vamos a ver. ¿O no quieren que veamos? Abel, no se llama, no, Abel Álvarez, Abigail, Ariana, Abigail Claros, Alejandra, Karina, Alejandra Michelle, Alison, Aileen, Maylin, Bismarck Claros, Brenda Lina, Camila Jocelyn, Carla Aurora, Celina Vicente, Daniel Maribel, Daniela Encinas, Danisa Denilson, me acuerdo de los alumnos, aunque yo daba un solo grupo de práctica, Daisy Rodríguez, Erika, Bianca, Stephanie, Raciel, Indania Mil, Janet Sipe, Jennifer Andrea, Jocelyn Margot, José Antonio, José Francisco, Judith Málaga, Karen Lorena, Karen Yascara, Catherine Lizalit, Laura Estrella, Lady Quispe, Mara Anne, María Belén, Maida Grisel. Voy a tomar en cuenta, por si acaso, esos nombres para algún momento, ¿ya? No es obligatorio, obviamente, ¿no? Que estén asistiendo. Nayeli Calizaya, Nayeli Nicole, Noelia Natalia, Noemí Heidi, Rocío Indira, Rocío Quispe, Romaldina Zurita, Rosa Rachel, Rosalía y Ampara, Sandra Karen, Sara Rivera, Saraí Pérez, Sarita Burque, Silvia Aguilar, Vanessa Mayra, Yamila Milenka y Asicarias. Se ha faltado el vicepresidente del curso. Karen, ¿está, no? La presidenta del curso, Sandra Karen. A ver, levante la mano. No pasó para explicar su nombre, Sandra, que no. Bueno. Perdón, la presidenta del curso. El vicepresidente que se ha faltado, ¿no? Bueno, jóvenes y señoritas, nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao Rosalía y Ampara, Mayra. Gracias por los aplausos. Hasta luego. Chao, Saraí.